Esta publicación corresponde a Fernanda Antillán Torres. Ella es la viuda del suboficial mayor Misael Vidal. Y no sé si lo ponemos en pantalla, si no yo se los leo desde aquí. Mira, dice: qué difícil es todo esto. Mi corazón está hecho 1000 pedazos. Te amo y te amaré por siempre, mi chulito. Gracias por todos los últimos regaloneos, por llegar siempre con un rico chocolate para mí y nuestro dulce bebé en las mañanas después de tus largos turnos, por insistir tanto en salir de vacaciones este verano, por dejarme el mejor retrato tuyo, nuestro Mateo, por enseñarme a orar y por tantas cosas más. La vida se pondrá difícil sin ti. Mira, sigue tú. Mateo pregunta: ¿cuándo llegarás y por qué estás en el cielo? Te amo por siempre, mi amado esposo, el mejor papá que pude elegir para mi bebé. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Sé que estuvimos en tu corazón y pensamiento hasta el último suspiro, dice Fernando. Sí, aquí está la mujer detrás del Carabineros, la mujer detrás del uniforme, y que además va a ser despedido en Curanilahue, donde se encuentra Pablo Becerra. Pablo, la despedida del suboficial mayor Misael Vidal, me imagino que ha estado lleno de muestras de apoyo, contención para la familia, y probablemente eso es también lo que les permite hoy día estar en pie para despedirlo. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, Priscila, bueno, acá la situación es de mucho dolor, de mucha gente que ha acompañado a esta familia desde la jornada de ayer, cuando llegaron a Curanilahue, porque recordemos, había mucha incertidumbre entre las familias cuando estaban esperando que ellos llegaran acá o que se entregaran los cuerpos de estos 3 funcionarios fallecidos, una espera que se hizo realmente eterna, donde ellos estaban esperando una respuesta también. ¿Qué es lo que ocurrió luego? Se entregaron ayer los cuerpos y lo que se hizo fue trasladarlos a cada una de las comunas donde los están velando, entre ellas acá la comuna de Curanilahue, y nosotros estamos... Ay, perdimos la comunicación con Pablo Becerra, que claro, desde temprano está reportando este tema, justamente pensando en el movimiento que se va a generar a propósito de, por supuesto, el funeral de cada uno de nuestros 3 mártires, nuevos mártires de Carabineros. Y particularmente Pablo también es de los reporteros que probablemente en Chile más sabe de crimen organizado en la zona roja. Sí. Y claro, él también desde muy temprano, desde el inicio del reporteo, ha planteado que esta cuestión es absolutamente anormal, que no tiene nada que ver con lo que vemos en ese lugar. Sí, ahora recuperamos a Pablo. Te escuchamos, Pablo. Sí, Priscila, a todos quienes están ahí en el panel les comentaba yo que hay una situación de mucho dolor, y nosotros hemos estado conversando con las familias y ellos nos comentaban que siempre sintieron mucho temor por lo que podía pasar con estos carabineros cuando salían a realizar sus patrullajes, cuando ellos también tenían que enfrentarse a las balas en el camino, en la ruta P72S, sí, donde se les ha disparado a furgones escolares, donde les han disparado a ambulancias, a micros que trasladan a trabajadores, buses de trabajadores forestales y de toda índole. Entonces, acá se vive un clima de tensión, Pablo, de violencia muy constante, y estos 3 carabineros fueron víctimas de esa situación. Sí, Pablo, te escucho. Mira, y la forma de disparar, desde la distancia a la que disparan, que también es muy distinto a lo que se vio ahora, porque habitualmente estamos viendo que se disparan, no sé, o detrás de las rocas, desde los cerros, entre medio de los bosques. ¿Es así a lo que estamos acostumbrados? ¿Es eso? Sí, mira, la ruta P72S, que es la que comienza en el cruce Peleco, que es donde el camino se divide al sur de Cañete y que llega hasta Tirúa, hay algunos puntos que es realmente impresionante, porque tiene curvas, es solamente una pista por lado, y uno va viendo cómo están, por ejemplo, en el sector de Quidico, todo completamente, hay casas quemadas, hay hoteles que ya no existen, hay negocios que desaparecieron ahí por la acción de encapuchados que incluso disparan con los... Ay, nuevamente perdimos tu audio, Pablo. Pero mira, es que es importante lo que él nos va relatando, porque a raíz de su experiencia, sí, a lo que estamos acostumbrados y el resguardo que se toma es precisamente porque esa ha sido la forma de actuar. Efectivamente, y por lo demás, a ver, son rifles de largo alcance,
se esconden en zonas de mucho árbol y Sí. disparan de muy lejos. Si eso es, las famosas emboscadas, que efectivamente han existido, caen árboles para detener un camión, Sí. para robar la madera, pero quienes disparan están muy lejos. Y acá la información que manejamos que fue todo lo contrario. Es que esto fue un ataque, abogado. Aquí podemos hablar de un ataque. Ahora, ¿cuál fue la finalidad de ese ataque? No sé si es por venganza, demostración de poder, que ojalá que en algún minuto de la Lo investigación sepamos. podamos definir. Yo espero que así sea. La respuesta tiene que ser prácticamente inmediata en orden a acopar el sector para saber. Yo le quería preguntar a Pablo qué sectores, no sé si nos está escuchando. En algún minuto lo vamos a Puede que te escuchar, pero escuchemos, sí. planteelo. ¿Cuáles son los sectores de esas mismas localidades donde hay que pedir permiso para entrar? Mira. Porque Pablo conoce la Sí. zona, efectivamente. ¿Cuáles son las zonas más rojas de ese lugar donde efectivamente la ciudadanía y tanto carabineros como las personas que están ahí tienen que pedir permiso para ingresar? Porque eso lo saben incluso los periodistas de investigación. ¿Es una realidad, Pablo? ¿Escuchaste tú al ex fiscal Luis Toledo? Sí, sí, los estaba escuchando. Es una realidad, mira. Nosotros acá cuando conversamos con los carabineros, cuando estamos con ellos, por ejemplo, en los ataques incendiarios, vemos sus vehículos y los vehículos blindados están llenos de marcas de disparos de distinto calibre. Ellos constantemente cuando pasan por la ruta son baleados, reciben este tipo de ataques, de emboscadas que se Permanentemente. preparan en la ruta. Y generalmente Se atacan ven helicópteros. expuestos a esa situación. Y no solamente ellos, realmente sí, atacan los helicópteros, atacan los drones, de hecho, con que se hace la vigilancia, pero sobre todo atacan a las personas. Cada vez que ven una oportunidad de hacerlo, realizan este tipo de emboscadas y de ataques. Y muchas veces los carabineros han resultado heridos acá. Han habido tiempos en que años atrás, por ejemplo, incluso muchos funcionarios han registrado heridas en sus ojos, en sus rostros. Una situación que muchas veces se vuelve insostenible, donde la Pablo. autoridad aumenta la vigilancia, pero finalmente nuevamente se vuelve a registrar esta situación. Sí, Priscila. Sí, lo que preguntaba además, don Luis, es si es que tú tienes conocimientos de qué zona, si tienen ya definida la zona en donde hay que pedir permiso para ingresar. Ya mira, por ejemplo, en la ruta P72S, que es la que va a Tirúa, ¿Sí? hay sectores, por ejemplo, como el sector de Puerto Choque, donde no es que haya que pedir permiso directamente, pero es una zona que uno entra y está todo el camino, por ejemplo, con letreros que dicen literalmente, si entran, no salen. O, por ejemplo, a fuego y bala hacemos Huaychán. O sea, son advertencias que están en toda la ruta y que uno las va leyendo cuando va transitando por ese camino. Entonces uno se siente constantemente amenazado. Nos imaginamos que cualquier conductor de cualquier vehículo de emergencia, de transporte que lo haga, va así. Y hay que tomar en cuenta que hace un tiempo atrás había un punto de control de personas que se ponían ahí en una especie de peaje en esa misma ruta, y que ese punto de control, que habían permanentemente personas que te decían a qué vas, te preguntaban, te revisaban el vehículo, incluso miraban hacia el interior, y tuvo que ser desarticulado en cierta forma por personal de la Armada cuando se estableció el estado de excepción constitucional acá. Entonces es una situación que es de sumo cuidado, porque en ese mismo punto, por ejemplo, se avisaba a qué iba uno, cuando iba a Tirúa, le preguntó, no se sentía uno libre de circular por la ruta, y esa situación los habitantes de esta zona la vivían constantemente y de forma permanente. O sea, imagínate tú ir conduciendo una ambulancia que presta un servicio vital a la comunidad y no poder pasar o pasar con miedo porque te pueden disparar, porque incluso los vehículos municipales, las ambulancias, han recibido ataques en esa ruta. O sea, es como ya de sentido común, porque ellos tienen tomada la ruta. O sea, es una cosa que nosotros además, dentro de la educación, decimos, hay que pedir permiso. O sea, claramente los letreros son la mejor amenaza que ellos pueden tener para que las personas no ingresen a ese terreno que consideran que es propio. O sea, hemos llegado a estos niveles Sí, de otro país. aceptación Claro, en un es una país forma. dentro de otro país, en ciertos sectores, Claro. y donde no es posible aceptarlo. O sea, Así es. estamos en periodo de censo. ¿Tú crees que el censo ha ido a sus lugares? ¿Que los dejan pasar? Porque justamente encima de información que no quieren entregar, pasó en el censo, anterior, no sé. y seguramente está pasando ahora. ¿Qué voluntario va a ir a censar a esas comunidades? Y además que en otros países, y le quiero hacer esta pregunta, Luis Toledo, porque en otros países se toma mucho más en serio esta situación de que tú no puedas entrar como Estado a un lugar. O sea, en Chile nos desvivimos cuestionándonos si es terrorismo o no es terrorismo, y hay una lucha ideológica. En otros países, si a ti no te dejan entrar, primero que nada,
es terrorismo. Y segundo, entras. Y acá no. No Si pasa hemos eso. sido demasiado permisivos. Yo creo que nos hemos ido quedando adormecidos. Estamos en una especie de modorra que quizás, yo espero que esto nos haga despertar y que este tremendo homicidio, este horrible homicidio de 3 carabineros, no provoque esta alarma que nos despierte. Hace poco estábamos el día viernes pasado en un seminario con el FBI en el ex Congreso Nacional, organizado por la Universidad de San Sebastián junto con la Universidad de Talca. El agente del FBI que estaba exponiendo nos mostraba, yo no quiero con esto compararlo, simplemente contarles lo que pasó. Nos mostraba una imagen de las Torres Gemelas, ¿ya? Con la enorme significancia que esto implicó para Estados Unidos. Y él dice que eso, a ellos tuvieron que llegar a eso para efectivamente despertar, porque no estaban coordinadas las agencias policiales, porque la información no se traspasaba entre una y otra, porque había mucho celo entre un organismo y otro organismo, en fin, porque no se coordinaba entre ellos. Yo me pregunto, ¿qué va a despertar a Chile? Yo espero que no sigamos aceptando este tipo de muertes, digamos, como la que estamos viviendo ahora respecto a los carabineros. No es posible que aceptemos que ciertos territorios estén cooptados por el crimen organizado, ya sea por reivindicación territorial, por el motivo que sea. Es decir, no es posible que no tengamos copamiento de agencias del Estado, de servicios del Estado, y que esa información esté fuera, porque ese censo que tú planteas, Francesco, yo no sé qué va a resultar, porque efectivamente las personas que van al censo no tienen ninguna garantía, y seguramente la encuesta que les van a dejar con un papel va a ser llenada de acuerdo a los criterios que tenga la gente adentro, porque efectivamente hasta los médicos tienen que tener autorización para entrar a Temucuicú o a otros lugares, digamos. Mira, me gustaría volver contigo, Pablo, para saber la apreciación que tienes tú y con el reporteo que realizas permanentemente, y que tiene que ver con las declaraciones del fiscal Ángel Valencia, que dijo que independiente de la zona roja, que es la macrozona, hay cosas anormales que han estado sucediendo y que se están investigando en el lugar. Y una de ellas, ojo con esto, porque además puede sonar demasiado, pero son las palabras del fiscal Ángel Valencia, que una de ellas es la disolución en ácido de una persona en la zona. Entonces, claramente aquí nosotros estamos viendo una escalada, pero es un salto en el nivel de crueldad de estos delincuentes. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Pablo. Eso se registró en el límite de las regiones del Biobío y la Araucanía, y la verdad es que fue una situación realmente impactante para todos, porque nunca habíamos visto un hecho de esa magnitud, con esa, más que violencia, crueldad hacia las personas. Y realmente este último tiempo hemos estado viendo situaciones que, como decía el propio fiscal nacional, salen de la normalidad, porque ha habido asesinato de, por ejemplo, personas en Tirúa que han sido partes como testigos, por ejemplo, de algunas investigaciones, homicidios que en cierta forma no han logrado ser esclarecidos en su totalidad, otros donde hay personas detenidas, pero generalmente toda esta dinámica de violencia está asociada a agrupaciones radicales que cometen atentados, pero que además tienen una actividad delictual que está ligada, por ejemplo, a fenómenos como el robo de madera o el tráfico de drogas. Y en la medida que se ha ido diluyendo el límite entre, por ejemplo, posiciones políticas y el tema delictual, han ido aumentando estos hechos que van aumentando también en la crueldad hacia las personas. Nos estamos enfrentando a otro tipo de delincuentes. Y con el equipamiento y la protección que tenemos de carabineros, que hay en evidencia que estamos años luz de alcanzar al menos esa protección. ¿Cómo lo ven ustedes? Carola, ¿algo me querías decir? No, estaba diciendo que hay harto viento allá. Sí, si ven un día nublado, y por lo mismo decíamos al principio, es un día muy triste. Es que si te das cuenta, ya Chile está llorando. Es así. Ahora, es que ojo, porque lo que estábamos comentando, Carola, que tiene que ver con lo que plantea además el fiscal Valencia, es básicamente la apreciación que tienen ustedes también. Nosotros nos estamos enfrentando a otro tipo de delitos, a otros delincuentes que son mucho más crueles. Sí. Y que están mejor preparados. Es que eso es lo que le había dicho hace un rato, que esto ya es distinto.
Es distinta la forma en que ahora el delincuente te está atacando. Es totalmente distinto. Ahora es matar o matar. Ya no te queda, no te dejan así como que te No hay voy a... intercambio. No, Nada. no, y por De eso palabra, digo. nada. Por eso que ahora ya da miedo salir. Ya a cierta hora tú ya no sales, te encierras. Tenemos Y favelas. la verdad que una vez ya que empezamos a salir en estos medios, mucha gente se me ha acercado y la verdad que me dice que es cierto que ya no podemos salir tranquilos. De hecho, vamos al supermercado, tenemos que mirar por todos lados para que no te ataquen en tu auto y te lleven tus cosas. Las cosas tan caras y te costó comprar tus cosas y te las lleven, te lleven tu auto, te lleven todo. Entonces por eso le digo, ya la delincuencia no es la misma de antes. Sí. Ahora, ¿qué sensación tiene usted, don Luis? ¿Aquí hay una preparación para actuar? Porque esto no es al azar, no es que ya probemos y voy a preparar ahí, mira, yo te voy a enseñar a disparar. Aquí hay una preparación mayor. O sea, ciertamente sí. Hay una preparación para el manejo de uso de armas de grueso calibre. Hay una preparación también de contrainteligencia. Son grupos preparados. Si en el fondo Pero no es- preparado en el extranjero. No, ¿O no por te podría. extranjeros? Yo creo que podría ser perfectamente con extranjeros, que tienen una mejor preparación que modificó la forma de comisión de delitos dentro de nuestro país. Que no necesariamente, que digamos que no manteníamos ninguna costumbre en torno a esto. Yo diría que en la zona hay lugares, no solo en la zona, yo esto lo quiero llevar incluso a otros lugares de nuestro territorio, de nuestro país, donde cuesta entrar a los organismos policiales, Sí. donde existe, digamos, grupos criminales muy bien preparados para actuar, y que lo estamos viendo algunos que están privados de libertad y otros fuera. En fin, en Chile yo creo que lo han reconocido todas las autoridades. Yo se lo digo porque yo estuve en la Fiscalía por 22 años, en los últimos años a cargo del Observatorio del Narcotráfico, y ya lo veníamos levantando desde el 2016. Permanente, digamos, instrucción, yo diría, de grupos criminales extranjeros, de organizaciones criminales extranjeros que se fueron incorporando a nuestro país, que nos costó reconocer por años. Ahora, don Luis, así como se preparan los delincuentes, nosotros también tenemos que pensar en una mejor preparación. Pues, en la policía sí están preparados, pero resulta que las autoridades parece que no están preparadas. Tenemos que capacitar también a las autoridades. Es buena la pregunta. Las autoridades, y yo te diría que todos los organismos del Estado, de una mejor coordinación. A Porque eso no propósito, se está haciendo. Repe decía recién que ingresaron 800 funcionarios policiales cuando falleció un detective. Sí. Exacto. Y desde adentro, con una técnica especial, que era una especie de montonera, los repelieron Sí. y no lograron el objetivo. Sí. No sé si se entiende. Y falleció o mataron Sí. a un funcionario de la PDI. Fue un fracaso. Fue un fracaso, Sí. fue un fracaso. Recién ahí el Estado se empezó a dar cuenta que esto ha cambiado. Bueno, Que no tiene que ver con la cantidad de funcionarios policiales que ingresan a un sector, sino que el tipo de preparación para enfrentar a ese Así tipo de es. delincuentes. así es. ganando. O sea, nos falta tanto de preparar cárceles Porque nos seguras llevan años para el luz. crimen organizado, nos falta tanto en torno a capacitación, a una mejor preparación, a una mejor coordinación, a una mejor inteligencia. Yo diría que en Chile como que nos dormimos y empezamos a actuar con los mismos organismos de los años Sí. 70, 80 o 90, qué sé yo, para... Y nos quedamos con pero- las leyes añejas. Claro, y recién estamos tratando de incorporarnos, pero no podemos validar que ciertos territorios estén cooptados por el crimen organizado en nuestro país. No podemos validar que en ciertas tomas de, qué sé yo, no exista Estado. No existe Estado. No hay servicios del Estado adentro de Tierra ciertas de tomas. nadie. Así es. Sí, Pablo, y en el mismo reporteo ustedes también como periodistas se han dado cuenta de esa realidad. ¿Son otras formas que tienen de actuar estos delincuentes? ¿Es tan evidente eso? Sí, o sea, es evidente que, a ver, lo que pasa es que la forma de actuar de ellos asociada a la violencia, al amedrentamiento de las personas, a ejercer un control territorial para poder desplegar su actividad delictual, adquiere distintas formas, pero generalmente va de la mano, por ejemplo, partió, por ejemplo, con el ataque a empresas, pero después se fue modificando, después fueron agregando escuelas, iglesias, Sí.
O sea, hay una situación de que la gente acá, por ejemplo, tiene mucho temor de hablar, de prestar testimonio cuando hay algún tipo de situación como la que hemos vivido recientemente. Claro, y eso complica las por ejemplo, investigaciones. incluso han amenazado hasta la comisaría de Cañete ahora. Sí. Claro, no, y Priscila, o sea, de hecho fue amenazada la comisaría durante estos días de Cañete. La gente salió a apoyarla, fueron a marchar ahí afuera, pero que amenacen una comisaría después que asesinen a 3 carabineros, es una situación realmente ya ¿Pablo? De locura. O sea, la gente no se siente segura, ya mucha gente opta por no ir, por ejemplo, al lago Alanal o al lago Yeuyeu, que antes la gente iba era a muy vacacionar turístico. ahí, y ya no pueden hacerlo. Sí, Pablo, ¿y qué sensación también tiene? Porque yo me imagino que una cosa es que la gente no quiera hablar o con micrófono, con los periodistas, pero en off también se percibe y se puede recibir mucha información. Y te quiero preguntar, cuando ellos hablan de estos delincuentes o al menos lo que aprecian, las mismas comunidades de la zona, dice que son de ahí, son de afuera, los conocen, vienen y reciben una preparación quizás de otros grupos delictuales. Es que mira, hay gente acá que está muy relacionada al tema de la violencia porque han sido víctimas, han perdido sus negocios, sus locales, que siempre que nosotros venimos y conversamos con ellos, nos hablan, por ejemplo, que para las zonas de la cordillera de la costa, en los bosques, hay incluso lugares donde estas personas se preparan y bueno, tan alejados de la realidad no deben estar porque son sujetos que tienen un alto poder de fuego, que portan fusiles automáticos, armamento de guerra, o sea que son capaces de traspasar incluso el blindaje de un vehículo policial o militar, que se enfrentan sin mucho temor incluso a la infantería de marina. Recordemos que se han registrado acá en la zona que está bajo el resguardo de la Armada enfrentamientos a disparos. Entonces son personas que están preparadas, que de hecho en algunos atentados donde hemos recopilado videos, por ejemplo, de cuando han ocurrido, son sujetos que se portan, por ejemplo, cascos balísticos, chalecos antibala, armas automáticas, ametralladoras, que corren de una forma que uno ve inmediatamente que hay una formación, un entrenamiento, claro, que obviamente claro, que uno lo ve en su posición, de hecho, y gente que incluso por un aspecto físico, en algunos ataques de ciertas organizaciones, por ejemplo, de la denominada RML, se repiten, personas que por contextura física, por la forma de correr, por la forma de disparar, por la forma de actuar, se nota que tienen una preparación, o sea, llegan inmediatamente, identifican, por ejemplo, dónde están las cámaras de seguridad, las eliminan, reducen, por ejemplo, a los trabajadores, ¿cómo escapan? Realizan disparos inmediatamente, hacen este amedrentamiento y luego proceden a quemar, escapan por rutas que son... Mira, incluso nosotros nos han dicho, y es una situación que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a cubrir los hechos de violencia, de que estos grupos actúan utilizando drones, donde vigilan, por ejemplo, los movimientos de la policía, de las personas, de la misma gente a la que le hacen los atentados, y luego tienen ese nivel de preparación, y con ello van conociendo todas las rutas que hay al interior, rutas que son solamente accesibles con vehículos 4x4, por eso roban camionetas. Sí. Carabineros ha encontrado, por ejemplo, sectores donde tienen almacenadas decenas de camionetas robadas. O sea, ¿Pablo? Estamos hablando de organizaciones delictuales que más allá de cualquier reivindicación están preparadas para actuar de esa forma. No, y también se sospecha mucho porque tienen una gran capacidad y conocimiento del territorio. Se sospecha de túneles tipo Vietnam, se sospecha de bases escondidas justamente bajo tierra, o al menos bodegas donde justamente van moviendo armamento. No, la verdad de las cosas es que es muy sofisticado. Pero lo último, Pablo, con respecto a cómo funcionan estas bandas nuevas, porque uno entiende, las RML son grupos más jóvenes, mucho más extremistas que otros grupos políticos de la zona, ok. Pero la presencia de extranjeros en el lugar, la vinculación que probablemente a través de extranjeros tengan con bandas criminales, que han ampliado el negocio, no tengo idea, pero que los han hecho adoptar fórmulas como esta, ¿no? Ya no a la defensiva, a la ofensiva. ¿Qué información manejas tú con respecto a eso de que derechamente existen extranjeros vinculados ya a estos grupos radicales de la zona? Mira, desde hace muchos años se maneja eso a un nivel, digamos, no de rumor, sino que de un trascendido ya, de información, digamos, no confirmada oficialmente. ¿Cuánto nivel de, digamos, no intromisión, sino que de participación de estos sujetos que, por ejemplo, vienen de orgánicas de otros países, que vienen a preparar a esta gente? Eso es lo que no está claro, pero sí siempre se ha hablado de que hay una participación de estas personas en la preparación e incluso
en la ejecución de ataques de este tipo. Lo que sí, por ejemplo, también preocupa es que organizaciones de un carácter más político, que antes, por ejemplo, señalaban que solo atacaban objetivos que denominan como militares, refiriéndose a objetivos de empresas, etcétera, han perdido mucho poder respecto a orgánicas que atacan todo tipo sin discriminación, escuelas, queman las escuelas porque según ellos se genera ahí una situación cultural, queman las iglesias, también atacan y disparan ya contra los trabajadores para amedrentarlos. O sea, la idea es como meter miedo, hacer un control territorial a través del miedo, y en ese sentido han ido aumentando su crueldad. Y sí, lo que tú señalas, está no en rumor, sino que la información ya que se maneja por distintas personas que viven acá en la zona, que se han enfrentado a estos ataques, de que estos grupos contarían con participación de personas que no son chilenas y que participan de la preparación y a veces incluso de la ejecución de este tipo de hechos de violencia. Sí, algo quiere aportar el ex fiscal Luis Toledo. El financiamiento. ¿De dónde sacan el financiamiento? La pregunta es, hace poco tiempo atrás, el año pasado, tuvimos una reunión con sectores productivos, principalmente con los salmones. Hay robo digamos, no solo de madera, sino que en la carretera van sacando camiones de salmones que cuestan una millonada, digamos, pueden llegar a costar sobre $500.000 o mucho más, digamos, un camión completo. Claro. Para esto. Y el narcotráfico, se sabe que tienen plantaciones de marihuana, que trafican otro tipo. ¿Se acuerdan que Berkov fue encontrado con pasta base, camino hacia la zona? Sí. Entonces estamos hablando de un tráfico de drogas evidente que está en la zona, pero que no podemos ingresar porque es una zona donde el Estado no tiene presencia. Claro, porque en el fondo también van desplazando toda la presencia del Estado, o sea, entre que queman las escuelas, y aquí además se vulneran todos los derechos, porque más allá del derecho a la seguridad que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, con las quemas de iglesias o las parroquias, resulta que ellos se van apoderando del lugar para tener este chip libre, para poder ejercer el narcotráfico. Sí. Porque esto va más allá del robo de madera. O sea, son mucho distintos. En el fondo van diversificando los rubros. Así es. Los tienen todos. Sí. Tienen todo. Ya, y mientras más dinero les dé, porque aquí sí que se necesita mucho financiamiento. Claro, así es. El tema de los drones no me sorprende de que tengan contrainteligencia para sus efectos los propios drones del Estado para sobrevolar la zona, porque son extensiones territoriales enormes, tienen limitaciones porque tú no puedes ingresar, además les disparan desde abajo, disparan a los helicópteros. Entonces hay un tema ahí que el Estado ha sido muy paciente, diría yo, y ha aceptado estas circunstancias que en cualquier otro país del mundo no son aceptables. Claro, porque no se ingresan a esa zona con la artillería y el peso del Estado que uno espera. Porque en el fondo también somos tan timoratos para dejar... Pero si hablábamos de estado de damos rienda excepción suelta. acotado al principio. Acuérdate, si también desde el punto de vista de las señales también nos hemos mostrado más débiles, probablemente, en el discurso. Sí. Por más que digamos no lo vamos a aceptar, no hay que aceptarlo con hechos. Y ahí ellos lo saben. Manejan esa capacidad que tenemos reducida de enfrentar ciertas cosas. Sí, vamos a retomar con Pablo porque te veo ahí acompañado, entiendo que es con una familiar del suboficial mayor Misael Vidal. Sí, Priscila, te está escuchando. De hecho, Jacobeta Antillanca ya es la cuñada de Misael, ya su oficial mayor, ascendido póstumamente a ese grado. Padre él, muy querido por la comunidad acá en Curanilahue. Y bueno, Jacobet, les quería preguntar a ustedes, que hoy día están en cierta forma no pidiendo, sino que se haga un poco de sentido común para proteger a los carabineros que se desplazan por esta zona tan compleja. Tú nos contabas que tu cuñado constantemente se veía expuesto a estas situaciones de peligro y que en cierta forma él sabía que podía pasar algo así de grave. Sí, hola, buenos días, Priscila. No sé qué más está en el estudio. Días, Jacobé. Sí, mi cuñado, yo les contaba hace un par de días, ellos conversaban con mi papá de que algo iba a pasar en la zona después de lo de Yaitul. Si bien no se sabe aún si esto es relacionado con lo mismo o hay otras personas involucradas,
pero algo iba a pasar y por ende debía haber protección, más protección en la zona. No debían andar solos, deberían haber andado con las Fuerzas Armadas o en un carro con mejor capacidad, no ese blindaje que tiene la camioneta en la que ellos andaban. No, por la hora además, y por lo Por peligroso. supuesto, también. por la hora, en el sector. O sea, no puede ser que vayan 3 carabineros a un sector donde se sabe que es peligroso, donde se sabe que puede ocurrir estas cosas. Jacobé. Jacobé, entiendo que me estás escuchando. Primero te quiero enviar un abrazo. Te quiero agradecer también por darnos la posibilidad de conversar con ustedes, ya tú como representante de la familia, porque sabemos que están pasando por un momento muy duro, muy doloroso, y quiero que primero sientas que nosotros también hemos sufrido la partida de estos 3 carabineros y por eso queremos estar con ustedes. Porque yo me imagino que el primer sentimiento es de que se haga justicia. Sobre todo porque además, lo conversábamos aquí, están tan preparados, están tan por sobre lo que veíamos los delincuentes ahora, que todas las medidas de seguridad han sido insuficientes. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Por supuesto, o sea, Carabinero está prácticamente a años luz de lo que hoy día están utilizando los delincuentes. Necesitan ellos tener mejor implementación, necesitan tener más libertad de actuar en estas situaciones. Bueno, también agradecerles la presencia de ustedes acá en el lugar. Sabemos que es su trabajo y también queremos quisimos con mi familia, yo les dije a mis papás que prefería conversar con la prensa hoy día, porque esto no es solamente de nosotros. Si bien Misael es nuestro familiar, también es parte de una institución a la cual él quería, a la cual él dedicó su vida y se estaba preparando para seguir en las escuelas oficiales, una institución a la cual su hijo ama mucho. Jacobé. Entonces también esta es parte, ¿cierto?, de la comunidad en general. Es de verdad. Chile, es una pérdida para Chile también. Y así lo sentimos todos nosotros, Jacobé. Por lo mismo ustedes lo conversaban, esto, no sé, y al enterarse, por ejemplo, de la muerte del mayor Emanuel Sánchez, aquí había una conversación, porque además ahí en la zona se vive otra realidad. ¿Se manifestaba esa insuficiencia ante, por ejemplo, medidas de seguridad o de protección que se pudieran tener al momento de, por ejemplo, en algo tan simple? Porque en esto, Misael tenía que hacer un procedimiento que para cualquiera puede ser sencillo, pero tenía que ir a una zona compleja, que era revisar si se están cumpliendo las medidas cautelares a las 12 de la noche. Y por una ruta. Y por una ruta en la ruta de la muerte. Acompañar a familias, acompañar a muchas familias también, a que estas medidas se cumplan. Él era muy querido por estas familias también, siempre llegaba contando sus anécdotas de conversaciones con un montón de familias a las que ellos debían cuidar y proteger. Por supuesto, y pensar que él iba a proteger a esa familia y que ellos no estaban siendo protegidos, igual duele. Eso duele. Carabineros hoy en día necesita que se mejoren sus condiciones. Y no solamente de condiciones de armamento, condiciones de sus vehículos. También yo le comentaba antes acá que hasta sus condiciones de alimentación. Hace un par de años, 2 años atrás, llegaba con sus colaciones, eran un pan lleno de hongos. O sea, eso es inhumano. ¿A quién se le da una comida así? Terrible. Te quería hacer una pregunta, Francesco, por acá. Tú dices que él tenía un presentimiento de que algo iba a pasar. Y no es, cuando uno tiene un presentimiento así siendo carabinero, no es que se alinearon los planetas y sentiste algo. Hay información, hay algo dando vueltas. No. Que él vio, que él supo, escuchó, que está la presencia. Entonces, yo me imagino también, tú le dices eso a la autoridad y tiene que reaccionar. Aquí Es parece que no fue así. Son años también que él trabajó en la zona, entonces sabe lo que puede ocurrir. Por supuesto, sabe lo que puede ocurrir, o como ocurre en otras regiones. Entonces es algo que se está repitiendo y es algo que no se debería repetir. Pero y por lo mismo... Si ocurre algo trágico como
como esto se deben desplegar más medidas de seguridad. No, absolutamente, pero por lo mismo, este presentimiento tiene que ver quizás también con que había una evaluación súper real, objetiva, de que lo que está pasando allí está mucho más grave que antes, está mucho más peligroso. ¿Así lo sientes tú también? Mira, por unos momentos esto bajó el peligro, nosotros nos pudimos desplegar por las rutas con más seguridad, más tranquilidad, pero de un momento a otro esto de nuevo volvió a la inseguridad. Pero él entendía o ocurrieron presentía varios que... hechos que en estos momentos no... Pero hay algunos Pues, hechos que él lo hacía Yo sentía que percibir algo iba a mayor pasar. inseguridad. ¿Te comentó algo? Él era bien cauteloso con la información que entregaba, yo creo que también por no alarmar a mi hermana, a mi cuñado, entonces Sí. esto fue una conversación de que él presentía esto que iba a ocurrir. Pero mayores detalles tampoco daba porque tampoco podía estar alarmando a mi hermana y a mi sobrino. Sí, Jacobé, pero yo me imagino que A su madre hace rato también. era tema de conversación que la realidad cambió para peor. Ya era difícil y de un tiempo a esta parte sí. Era evidente que estaban con otro nivel de delincuencia, mucho más grave. Es un nivel de delincuencia que ya está fuera de todos los límites. Yo creo que de todo lo que Carabineros en algún momento recibió de formación, ya no les sirve, el terrorismo, la delincuencia, estos asesinos están con armamento que ni siquiera la policía maneja constantemente. Sí. Ni siquiera ellos que están en una zona de conflicto manejan. Sí. No, tienen armas que Él incluso era un traspasan especialista, de hecho, él tenía mucha experiencia. Él tenía mucha experiencia, sí. Sí. Misael tenía mucha experiencia, mucha formación, él estaba constantemente haciendo cursos de perfeccionamiento o cursos también para poder conducir vehículos que le permitieran resguardarse las rutas que él tenía que hacer. Ahora, aprovechando el micrófono, tú le dijiste a tu familia que estabas dispuesta hoy día a conversar con la prensa. Y la verdad es que el mensaje que se envía ahora es muy importante porque tal como dices tú, no solamente representan a Misael, sino que a tantos carabineros que todavía están en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué te gustaría decirle a las autoridades hoy día? La verdad es que pude hablar con la ministra Vallejo el día sábado. Estoy un poco perdida en los días. ¿Sí? El día sábado, pero sentí de parte de ella que es un número más mi cuñado. Entonces lo que se le diga a las autoridades, siento, y que no debería sentirse, que son palabras al viento. ¿Pero qué conversación tuviste con ella? ¿Cuál fue la respuesta que te dio? Que lo iban a ver. Bueno, yo le dije, cierto, que deberían... Le dije que dejaran de lado las ideologías políticas, que se dedicaran a hacer leyes en conjunto, leyes que protegieran tanto a civiles como a la institución de Carabineros. Y ella me dijo que sí, que eso lo estaban haciendo, que es lo que el gobierno está trabajando. ¿Sientes que, por ejemplo, ya que conversaste con la ministra, que es la portavoz del Palacio de la Moneda, que tenía conocimiento de lo que pasa en la zona, que realmente había una... que estaba involucrada con respecto a lo que pasa allá? ¿Sabes qué? Mira, yo creo que la encontré de sorpresa ese día porque nos habían pedido a todos los familiares salir del lugar. Mi hermana estaba en una reunión con el general y yo me devolví para acompañar a mi hermana y ahí me encontré con ella. Entonces, creo que fue una conversación más nada más. No creo que ella esté en conocimiento absoluto de lo que está pasando realmente en la zona. Ahora tú piensas que quizás, bueno, se hizo el Estado presente el día sábado a primera hora y yo me imagino que esa también es una señal. Pero ustedes durante el último tiempo, ¿cómo se han sentido en cuanto a la presencia y la preocupación de la autoridad?
O sea, creo que ahora se hicieron presentes solo por la contingencia. ¿Y antes? Yo creo que si hubiese sido un solo carabinero que fallece, no hubiesen llegado tantas autoridades como las que llegaron ahora, porque lamentablemente se perdieron 3 vidas. Sí, y antes, ¿cuál es la percepción que ustedes tenían? Antes del sábado. Más bien de abandono, sí, más bien de abandono en la zona, de abandono en las autoridades. ¿Por qué tú sientes que estaban más preocupados quizás de Santiago, del norte? Claro, de Santiago y de legislar en otras cosas que para muchos a lo mejor no tienen relevancia, pero más bien son cosas políticas, más que leyes que favorezcan realmente y lo que la gente necesita, que es seguridad. No, y hay datos objetivos, porque es verdad que se han mejorado algunas cosas, aduanas, crimen organizado, hay leyes nuevas, bien, pero con respecto a lo que pasa en esta zona, llevamos 10 años discutiendo una ley antiterrorista que el propio fiscal nacional predice hoy, en la entrevista con la Radio El 13, que es una ley defectuosa que no sirve. Y eso lo sabemos hace 10 años. Entonces, claramente no se está priorizando, al menos legislativamente, un área, digamos. Lamentablemente son leyes que se hacen más para la política. Son leyes que se hacen más para la política que para el bien de los ciudadanos. Entonces, obviamente después va a ocurrir eso, que van a encontrar que hay fallas, hay falencias en las mismas leyes que ellos han legislado. Bueno, justamente presente acá en el estudio, te cuento, tenemos un legislador. Un senador muy importante, diría yo, porque tiene mucha influencia. Juan Luis Castro, bienvenido. Estamos con Carla Rubilar también. Ustedes han sido parte del Parlamento chileno, han sido autoridad, exministra. ¿Cómo reciben lo que nos cuenta Jacobé, senador? Porque básicamente está diciendo que no son prioridad a Chile. Yo creo que ella tiene razón. Yo creo que ha habido una situación tan grave de lo que ha pasado ahora que demuestra primero el fracaso del estado de excepción en la provincia de Arauco y probablemente en toda la zona sur. Nosotros lo hemos reiterado, reaprobado mensualmente, sí, pero eso no ha tenido valor. Ya casi no lo discuten. 2, esto tiene un carácter de provocación al Estado de Chile, en el Día de los Carabineros, en un ajusticiamiento, digámoslo con claridad, para dar una señal de la lucha contra el Estado de Chile que ellos han emprendido. 3, nadie puede descartar que haya asociación de bandas delictuales, narco y otros revestidos de causa mapuche. Porque aquí vamos distinguiendo. O sea, una cosa es un acto de violencia rural aislado y otra cosa es la carnicería que aquí se produjo, perdónenme las Y a palabras. raíz de eso, ¿por qué cree que el peso o la fuerza con la que se actúa no es mayor? ¿Por qué Mire, somos tan timoratos en eso? Si hubiese dependido de mí, lo digo a título personal, yo habría decretado el estado de sitio de inmediato a la media hora de ocurrido el atentado. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque permite que entre el Estado, el Ejército, las fuerzas de orden a todos los lugares que sea necesario para desbaratar los enclaves donde ellos están. Porque si no, vamos a tener el mismo fenómeno que con el carabinero Sánchez. Después en Colombia está alguno, después no sé a dónde, porque la porosidad de las fronteras hoy día nadie las controla. ¿Y por qué su gobierno no lo hace? No sé, no tengo yo una explicación. Yo estoy hablando a título mío de lo que yo habría hecho, porque creo que lo único que cabe frente a un hecho tan dramático es, perdone que lo diga yo, voy a hacer una broma, peinar el territorio. Peinar el territorio significa ir de inmediato a ocupar todos los enclaves, todos los lugares que están hoy día tomados por ellos y que pueden fácilmente, lo decía el fiscal, escabullirse en miles de caminos y zonas en las cuales no hay acceso a nadie porque hay que pedirle permiso a alguien. Este es el problema que tenemos en Chile. Lugares que están controlados territorialmente o por narco en el centro, en el norte, o por bandas revestidas, ¿verdad?, de causas mapuche que al final son bandas delictuales que son capaces de hacer esto. Entonces, senador, ¿usted también está de acuerdo con Jacobé cuando le dice a la autoridad que dejen de lado la ideología? ¿Sí? ¿Esto es por ideología? Mire, yo hablo siempre con bastante sinceridad. Yo creo que tenemos un problema con una parte de la coalición en la cual estamos nosotros, que es el mundo frente amplista, comunista, que ha sido permanentemente reacio, permanentemente obstruccionista a poder avanzar en todas las leyes. Podemos sacar la cuenta de todas las leyes, desde Naín Retamal, ¿no es cierto?, hace más de un año atrás, pasando por la usurpación, el robo de madera, póngale todos los temas que usted diga y ahí nos vamos a encontrar con una dificultad. Esto atraviesa al gobierno y el gobierno, a mi juicio, tiene que ya
hacer un punto final en esto. Sí, pero senador, hay una No contradicción basta la vital ahí, situación ¿eh? que ha estado. Porque justamente se pusieron a la ley de usurpaciones y alcaldes y alcaldesas de ese sector utilizan la ley de usurpaciones ahora por las tomas y las casas tomas. O sea, no se entiende. Es que no a se esta tiene una altura. explicación. La doctrina que algunos tenían en los libros o en los textos teóricos de cómo era la revolución, estoy caricaturizando, Sí. no tenía nada que ver con la realidad. Y si hay un alcalde aquí en Santiago que fue el primero en salir a decir, es porque tiene pies en la tierra, porque sabe lo que está pasando con su está gente. ocupando la ley que su partido votó en contra. ¿Para qué estamos con cosas? Exactamente. Pero por lo mismo, entonces un tema del presidente, porque que yo sepa, la ministra del Interior y el subsecretario no son ni comunistas, Exacto. ¿Quién tiene el problema? No, yo creo que aquí el presidente, recordemos, tiene las más amplias facultades en todas estas materias, para decretar cada uno de los estados de excepción. Yo no le voy a echar la culpa al presidente si el presidente escucha. Ellos dijeron que habían consultado a todas las Fuerzas Armadas el mismo día que ocurrió todo esto, que todos opinaron de esta manera. A mí me encantaría saber qué opinaron y por qué dijeron eso los comandantes en jefe, los directores generales. ¿Cuál es la razón para que hayan dicho no estado de sitio? Pero, del punto de vista del sentido común, para un lugar acotado, una provincia o 3 comunas, es perfectamente usar toda la fuerza. ¿Por qué no es para mejor tomarlo dejar al el tiro. tejo pasado y después empezar a No, retroceder? Mire, es que además, en medio de esta discusión, yo me imagino quienes lo ven, además con la guata apretada y el corazón apretado, son quienes han sido víctimas de toda esta delincuencia. Y Jacobé, también te quiero comentar aquí que estamos con las representantes de la Fundación de Viudas de Mártires de Carabineros, y por eso te quiero pedir tu opinión a ti, Carola, dentro de lo que estamos hablando. Parece que nos hemos olvidado un poco de eso. La verdad que sí. Sí, estamos acá totalmente olvidadas. Ay, disculpa, es que me salí un poco del contexto, porque cuando tú ves a un carabinero así, tú recuerdas todo de nuevo. Sí. Y vuelves a vivir ese dolor que... El tema es que, y tú lo dices, que es muy doloroso lo que ustedes pasan, y además cada vez que ven un nuevo mártir de Carabineros, sigue siendo otra puñalada en el corazón. Es que sí. Es que Entonces, es así. y además todo se entrampa en una discusión política o en una ideología. En vez de seguir avanzando y atacar con más fuerza para evitar que esto, por ejemplo, pase. ¿Cómo lo sienten ustedes cuando no se avanza? Frustración. Porque nosotros estamos acá para luchar, para hablar de lo que nos pasó, para hablar del carabinero, para que sea protegido el carabinero. Y resulta que cada vez que vemos la muerte de un carabinero, nosotras como fundación hemos ido a los funerales de los carabineros. Y entrar, ver el ataúd con la bandera, la gorra, eso nosotros lo vivimos. Y duele, y tiene así como un dolor en el alma, ya no es en el pecho, es en el alma, en el corazón, de que nuevamente tú tienes que despertar con 3 muertes. Y nuevamente tú tienes que revivir todo eso, pero yo lo que decía anteriormente, ahí está la familiar de Misael. Misael. Sí. Pero nosotras que somos las mujeres de ellos, nosotros vemos el cuerpo. Sí. Te abrazan, te contienen, lo siento, porque somos una esponja en el momento que tú absorbes, tú no sabes quién te está hablando. Y después absorbes todo, y que después tú lloras nada más. Pero el momento el de realmente sufrimiento es cuando tú llegas a tu casa y tú ves que está la ropa de él ahí todavía, que el olor de la cama está ahí, que después tú vas al baño y te encuentras con su peineta, con su cepillo dental, y tú tienes que tenés que sacar todo eso, y después llega la noche, no duermes, tratas de que no llorar delante de tus hijos, porque tú te caes, se caen tus hijos. ¿Y qué haces tú? Tú vas al baño, te duchas y lloras. Y te quedas agachada para que nadie te escuche. Eso es lo que nosotros vimos. Por eso le digo que no es lo mismo que el familiar, que el carabinero, el compañero. Sí. Somos nosotras, porque nosotras sabemos cómo era su gusto, su olor. Además, por eso nosotros lo decíamos, ustedes tienen una misión dentro de la institución que es muy invisible, que es contener a un carabinero, y yo le hablo también a toda la familia de los carabineros, que quedan con el corazón apretado cada vez que salen a cumplir su misión, sobre todo en la realidad que estamos viviendo. Pero ni siquiera quizá ustedes sienten que por ustedes, por lo que han pasado, por lo que pasan día a día,
por la pérdida que sufrieron, no se avanza en algo que podría darle mayores atribuciones y mayor protección a los propios carabineros, que son los que nos cuidan. Si estos carabineros murieron cuidándonos. La tranquilidad para nosotras. Es que eso es lo que nosotros necesitamos, tranquilidad para nosotras, para nuestros hijos, para nuestros mismos carabineros, que puedan salir tranquilos a trabajar. Por eso yo insisto en su uniforme, que sea implementación, exacto, que sea mejor para ellos. Lo que hablamos hace un rato de que ellos puedan correr bien y todo eso, pero ¿dónde está la seguridad para ellos mismos? Por eso le digo que ya las leyes, por favor, que las cambien luego. Y no tan solo el derecho humano para el delincuente, sino que el carabinero también tiene derecho humano. Y la familia. La familia, todos. Entonces, ya basta. Escúchenos por esta vez. Yo llevo 13 años viuda, 7 años viuda, 2 años viuda, y todavía nos queda a la niña de mi mayor Sánchez, también le queda hoy montón. Antes a nosotros no. Y con niños que están recién partiendo. Antes a nosotros no nos tomaban en cuenta. Y que ven que los carabineros siguen muriendo. Magali. Pablo. ¿Priscila? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que acá quieren decir algo. Sí, Magali, te escucho. Bueno, escuchaba, ¿cierto? Las palabras Jacobé. de la representante de las viudas, ¿cierto? Sí. Escuchaba las palabras de las viudas y es el retrato de mi hermana. Es lo que en este momento ella está pasando y lo que deben estar pasando las viudas, ¿cierto? De los otros 2 mártires. Pero con eso ya me tengo que despedir porque tenemos cosas que hacer. Sí. Quiero hacer sentir lo que mi hermana, unas palabras que mi hermana también le pidió a la ministra Tobá, al general, que se preocupe de la salud mental de Carabineros. Ella les dijo que lamentablemente ya a su esposo nadie se lo va a devolver, pero sí quedan colegas con una salud mental que necesitan un apoyo de salud mental. Necesitan estar acompañados, sobre todo la COP, la unidad en la que ellos trabajaban, para poder salir de alguna manera a trabajar un poco más fortalecidos, porque ellos tienen que seguir haciendo su trabajo. Perdieron 3 colegas, pero eso no los va a detener para poder seguir haciendo su trabajo día a día y con el esfuerzo y con la pasión y con todo lo que ellos entregan a la comunidad. Sí, mira, Jacobé, yo de verdad te quiero agradecer y a través tuyo también enviarle un abrazo a Fernanda. Vimos el mensaje que ella escribió en Facebook y la verdad es que, claro, hay mucho dolor y también por retribuir todo lo que ustedes han hecho como familia, porque yo insisto que la familia de los carabineros son muy importantes en la labor que estos hombres y mujeres realizan en las calles cuidando a la ciudadanía. No, bueno, de alguna manera avanzar no solamente en dar con los responsables, sino que en cambiar las leyes o entregar atribuciones que definitivamente van a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es, yo creo que eso es lo que esperamos como familia, lo que esperan miles de familias de todos los mártires y miles de familias de los funcionarios activos. Que las leyes mejoren, que ellos tengan mejores indumentarias, que ellos tengan mejores condiciones. Un mejor trabajo, mejores condiciones de trabajo. Eso es. Los salarios. Sí, bueno, gracias Jacobé, muchas gracias por tu generosidad y el pensamiento. Por supuesto, también todo lo que implica las condiciones, las mejores condiciones. Sí, y está muy bien hecho el punto. Mira, el salario, por supuesto. Sí, Jacobé, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y muchas gracias Pablo también por seguir en el lugar. Son varias impresiones las que podemos ir captando durante el día de hoy, pero hay otro punto también que es el que hace Carola, que es el tema de la salud mental de los familiares de los carabineros. Así es, pues. Así es. Nosotros, después que fallece un carabinero, hay poquita recursos. Sí. Y poder apoyar a las viudas. Sí. Pero también es importante el apoyo psicológico para los carabineros, porque claro, sí, porque correcto. Usted dígame, a los de la Rita que estuvieron en Misión Rita, que estuvieron ahí, ¿le han dado apoyo psicológico?
y ya ha pasado un año. A sus compañeros, los A que sus presencian, compañeros. por ejemplo, una Exacto, acción así. y ya no lo podría tienen, trabajar. no lo tienen. Por eso le digo que para nosotros también es difícil ir y volver a recordar todo y llorar. Claro, te hace bien, pero necesitamos más apoyo.